Bienvenidos a casa del Padre. Quiero recordarles que Jesús siempre dijo la verdad, siempre fue honesto. Y un día le dijo a sus discípulos: aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Y también les prometió: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin. Así que en este momento vamos a adorar a ese Dios fiel que ha estado con nosotros en los buenos momentos, en nuestros más grandes éxitos, pero también ha estado en nuestro fracaso, en nuestra tristeza. Él merece toda la gloria, toda la adoración, porque Él siempre ha estado, estuvo, está y estará contigo. Vamos a adorarle. No importa qué momento estés pasando, tú puedes levantar tus manos y adorar a Dios. Tú puedes entonar alabanzas, puedes glorificar su nombre. Hazlo esta noche. Llegaste a mí, cambiaste mi corazón. Por tu gracia conocí tu gran amor. Los años han pasado ya, Señor, y todo lo cambiaste a mi favor. Ahora sé que tú cuidas de mí, porque yo sé que caminas junto a mí. Ahora sé que tú cuidas de mí, porque yo sé que caminas junto a mí. En las victorias, en las derrotas, en lo más alto, en lo más bajo, cuando reímos, cuando lloramos, en el silencio, yo sé todo tiempo.
Él siempre está con nosotros, no hay que temer, no hay que dudar. Él es nuestro Padre celestial que tiene cuidado de nosotros. Vamos a entonar una canción de amor y de confianza a Él, al único que cuando todos se van, Él permanece. Escucho tu corazón, cada latido está llamando mi nombre. Soy atraído otra vez por tu sangre. Me siento tan amado por ti. Me encuentro en tu corazón. Decidiste aceptarme por siempre. Y tu amor por mí es tan sorprendente. Me siento tan mimado por ti. Y es tan bello saber que soy hijo y que tengo un lugar en tu mesa. No hay nada mejor que escuchar tu voz diciendo nuestra comunión es eterna. Me amaste primero con amor verdadero. Mi respuesta es adorar. Mi respuesta es adorar. Tu amor nunca falla, siempre me abrazas. Tu amor nunca falla, siempre me abrazas. Y hoy sentimos tu abrazo, Señor. Sentimos tu presencia rodeándonos una vez más. Escucho tu corazón, cada latido está llamando mi nombre. Soy atraído otra vez por tu sangre. Me siento tan amado por ti. Me encuentro en tu corazón. Decidiste aceptarme por siempre. Y tu amor por mí es tan sorprendente. Me siento tan mimado por ti, mi papá. Y es tan bello saber que soy hijo y que tengo un lugar en tu mesa. No hay nada mejor que escuchar
momentos de profunda tristeza, Él está ahí con nosotros para abrazarnos, para levantarnos nuevamente y decirnos: ¿acaso una madre olvida o deja de amar a su propio hijo? Pues aunque ella lo olvide, yo no te olvidaré. Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré y te sostendré con mi diestra victoriosa. Qué palabras tan hermosas de nuestro Padre. ¿Qué más podemos pedir? Con Él estamos seguros. Sin importar el momento o la situación en la que estés, puedes estar seguro que tu Padre estará ahí contigo. Qué bueno es saludarles el día de hoy. Bienvenidos a esta casa de Dios que en su propósito de enseñar la palabra tiene un programa llamado Casa del Padre. Bienvenidos. En las próximas semanas estaré compartiendo con ustedes el emocionante e importante tema de los dones espirituales. Lo haremos en 3 partes por la extensión del tema, y en cada parte hablaremos de 3 dones hasta completar los 9 dones de los cuales Pablo habla en 1 de Corintios capítulo 12. Así que aprende con nosotros y comparte con algunas personas interesadas este glorioso tema. 1 de Corintios capítulo 12 versículo 1 fortalece la necesidad de saber, de no ignorar este tema. Pablo dice: no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. Un enfático no quiero que nos enfatiza la necesidad, el compromiso de saber acerca de este tema. Usted no puede ignorarlo. El Espíritu Santo dice: no quiero que ignores acerca de los dones espirituales. Así que leamos 1 Corintios capítulo 12 versículo 8 al 10, donde se enumeran estos 9 dones del Espíritu Santo de los cuales estaremos hablando. Dice la Escritura: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. El Espíritu Santo mismo es invisible, pero a través de estos dones impacta la vida
de la iglesia de Jesucristo. En 1 Corintios 12:7 dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Llamamos a estas manifestaciones que da el Espíritu dones espirituales. A través de ellos los creyentes pueden ser ministrados. Todos los dones tienen algún propósito práctico. Los dones son herramientas, son sobrenaturales, no son producto de una habilidad natural o de una educación o capacitación especial. Están disponibles para todos, pero están bajo la administración y repartición, manifestación por el Espíritu Santo. A menudo se sugiere que estos dones fueron retirados, desaparecieron al final de la era apostólica y no están disponibles en la actualidad. Sin embargo, el apóstol Pablo agradeció a Dios por los creyentes de Corinto, porque no les faltó ningún don espiritual, mientras esperan ansiosamente que se manifieste nuestro Señor Jesucristo. Pablo diciendo: qué fantástico que no les falta ninguna manifestación de los dones del Espíritu, mientras esperan ansiosamente la venida del Señor. Obviamente, por lo tanto, se espera que los creyentes de Jesucristo continúen ejerciendo los dones espirituales hasta el regreso de Cristo. El Espíritu Santo todavía está manifestando los dones poderosos de los cuales vamos a estar hablando durante estas 3 jornadas. Los dones actúan relacionados unos con otros. Por ejemplo, los primeros 2 dones que enumera Pablo, palabra de sabiduría y palabra de ciencia o de conocimiento, están relacionados de manera práctica. Una palabra de conocimiento, de ciencia, nos da los hechos, nos revela los hechos acerca de una determinada situación. Luego, una palabra de sabiduría nos muestra cómo Dios quiere que lidiemos con esa situación. Algunos de los dones son plurales, como en el caso de los dones de sanidades, don de milagros, discernimiento de espíritus, géneros de lenguas. Y esto, por ejemplo, en el caso de dones de sanidades, eso nos da a entender que cada sanidad, que cada milagro, que cada discernimiento, que cada expresión en cierta lengua es un don. Es un don. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Dice el versículo 11 del capítulo 12. Si cierto don, escuche esta parte, si cierto don se manifiesta regularmente a través de cierta persona, cierto creyente, entonces es muy común decir que la persona tiene ese don, pero en realidad, en la realidad, el único que tiene la posesión de estos dones a su criterio es el Espíritu Santo. No hay otro. Estos dones no son entregados como algunos dicen, no son entregados a las personas y las personas hacen con ello a discreción. Estas son claramente, en palabras de Pablo, manifestaciones que el Espíritu da como Él
quiere. Estos dones se pueden dividir lógicamente en 3 grupos, y cada uno de los cuales, tendría tres dones. Así que estamos hablando de 3 dones de revelación, 3 dones de poder y 3 dones vocales. Los dones de revelación son aquellos de los cuales vamos a hablar en esta jornada. El próximo miércoles hablaremos de los dones de poder, y finalmente el siguiente miércoles hablaremos de los dones vocales. Así que comenzamos con los dones de revelación, que ellos son 3: palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritus. Palabra de sabiduría. Curiosamente, el don de palabra de sabiduría ocupa el primer lugar en la lista de dones espirituales que se encuentran en 1 Corintios 12 del 8 al 10, en la lista que nos da el apóstol Pablo. Por lo tanto, parece ser un don extremadamente importante. Sin embargo, como decía, curiosamente, este es el único lugar en toda la Escritura donde se menciona el don de palabra de sabiduría. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es el Espíritu Santo hablando a través de los creyentes, dando una palabra para dirigir, para tomar acciones y dar solución a situaciones difíciles que enfrenta la iglesia y procurar el avance del reino de Dios. Para eso está, en la infinita sabiduría de Dios, Él nos da a través de su Espíritu Santo una parte, una pequeña semilla, una manifestación de su sabiduría para que sepamos conducirnos, para que podamos resolver las situaciones complicadas que se están presentando en la vida de la congregación de su iglesia. Por ejemplo, en el libro de los Hechos, capítulo 15, versículo 1 y 2 y 19 y 20, para que veamos un poco el panorama, dice la Escritura que entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Este era un tema delicadísimo. Los judíos que se convertían no querían soltar las prácticas de la ley, de los ritos, y las asociaban con la salvación. Esto era un tema delicado, y decían contundentemente: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, y si no guardáis la ley, no guardáis el sábado, no podéis ser salvos. En esto Pablo y Bernabé no estaban de acuerdo, y hubo una tremenda discusión. Y dice la Escritura: y como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña, la expresión favorita de Lucas, no pequeña, con ellos, entonces no hubo una solución, una discusión muy difícil que ni Pablo ni Bernabé pudieron sacar de su posición a estos judaizantes. Así que se dispuso mejor que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos, representantes de la otra postura, que subieran a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. El 19 y 20 dice: si usted se está dando cuenta, es una gran situación, gran polémica. Se necesita no una sabiduría humana para ello,
Se necesita una sabiduría sobrenatural. Y el don de palabra de sabiduría es esa palabra que viene para darle solución perfecta, correcta. Es la solución de Dios. Esto es lo que Dios manda que hagamos. La palabra de sabiduría es la palabra que el Espíritu da y que viene directa del Señor para dirigirnos y sacarnos de una situación complicada. Y eso es lo que pasa. En el versículo 19 y 20, Santiago, apóstol de Jesucristo, se levanta y tiene la palabra de sabiduría que viene de Dios. Por lo cual dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Esa fue la palabra de sabiduría que Santiago recibió y la compartió. Y todavía esa palabra es vigente. Llegó como una palabra para resolver la situación. Esa es la palabra de sabiduría. La palabra que viene no de un hombre sabio, que viene del Dios que es toda sabiduría, y a través de su Espíritu nos regala un poco de ella. Y a ese regalo Pablo le llama el don de palabra de sabiduría. No es del genio humano, no es del genio humano. El don de la palabra de sabiduría trasciende cualquier genialidad y perspicacia humana. Es un don sobrenatural de Dios y que solo el Espíritu Santo puede impartir. Pablo ya había dejado bien claro que la sabiduría de este mundo es una locura para Dios. Así que Dios interviene para dirigir a su iglesia con una palabra de sabiduría para resolver sus complicaciones que no están al alcance de ninguna sabiduría humana. La palabra de sabiduría también viene cuando estamos en persecución. La palabra de sabiduría viene al responder, al dar respuesta a los que nos persiguen. Por ejemplo, en el libro de los Hechos hay ejemplos de Dios proveyendo palabra de sabiduría a sus hijos bajo estas circunstancias de persecución. El don se manifestó, por ejemplo, en Juan y en Pedro, cuando hablaron ante los gobernantes y maestros en Jerusalén. Que dice la Escritura en Hechos 4:13: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Las palabras de sabiduría que ellos tenían para responder ante la persecución maravillaba a todos, y todos entendían que esas palabras no podían provenir de Pedro ni de Juan. Venían del Espíritu Santo. Era el don, era la palabra de sabiduría, que en el momento en que se requiere ante la persecución, wow, Dios está ahí. Igual se mostró cuando Esteban confrontó a los líderes religiosos. Ahí más claramente en el versículo 10, capítulo 6, dice: pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. No podían. No era una sabiduría de Esteban, era la palabra de sabiduría que viene de Dios. Esas palabras de sabiduría están vigentes. Ese don todavía está vigente y lo necesitamos. ¿Cuántas veces fracasamos porque queremos resolver todas las cosas en nuestra propia sabiduría y en nuestra propia inteligencia? Siempre hemos echado a perder más las cosas
más de lo que están. Nos metemos a resolverlo y lo empeoramos. Así es lo clásico que hace el ser humano, complica las cosas. Por eso, ¿cómo necesitamos una palabra de sabiduría? No palabra de sabiduría que tenga cualquier ser humano, no. Necesitamos una palabra de sabiduría que viene de Dios y es dada a través del Espíritu Santo. El don espiritual, palabra de sabiduría. Entonces se nos da para hablar palabras en defensa del Evangelio en medio de la persecución, y se nos da para resolver situaciones críticas. Muchas veces no sabemos qué es lo que está ocurriendo, no sabemos cuál es el origen de lo que pasa. Se nos va una circunstancia sin entender por qué es lo que está ocurriendo, de dónde viene el mal, qué es lo que ocurre, cómo es que se complicó esta situación. Y ahí es donde entra el don, el regalo que se llama palabra de ciencia o conocimiento. Es una palabra que te revela lo que está pasando. No te dice qué hay que hacer. Eso te lo va a decir la palabra de sabiduría. Existe una relación estrecha entre la palabra de sabiduría y la palabra de ciencia y de conocimiento. Y sin embargo son distintos. En términos simples, la palabra de sabiduría es dirección, es guianza. Y la palabra de ciencia es información, es revelación. El conocimiento nos muestra los hechos. La palabra de sabiduría nos dice qué hacer con esos hechos para que todo salga para la gloria de Dios y para la continuidad y el avance de la iglesia, del reino de Dios. En cada caso, estos dos dones son una palabra. Es una palabra que viene del Espíritu, palabra de sabiduría, o sea, palabra de dirección, esto hay que hacer. O una palabra de conocimiento, esto es lo que está pasando. Ambos necesitamos. No, o sea, si tenemos una palabra de sabiduría, ¿para qué la necesitamos si no estamos ni siendo perseguidos, ni hay una situación complicada? Pero cuando la haya, necesitamos aprender que hay estos recursos divinos para nosotros a la hora de tomar alguna dirección sobre situaciones complicadas. Es maravilloso cuando Dios indica lo que hay que hacer, y al hacerlo, todo termina en paz. Todo se resuelve de la mejor manera, porque lo hizo el Señor. Mira, Dios lo hace en su soberanía. Lo hace en su soberanía, lo hace por su cuidado que tiene también por lo que nosotros hacemos, por la vida de su iglesia. La vida de su iglesia no debe estar ajena al movimiento del Espíritu Santo. En una ocasión yo dije, el Señor me mostró que Apocalipsis 3:20, donde dice yo estoy a la puerta y llamo, ese es el Espíritu Santo que está en la puerta. Porque muchas de nuestras congregaciones y muchos de nosotros como ministros hemos dejado a un lado, hemos dejado afuera al Espíritu Santo de nuestras vidas y ministerios, entre comillas. Y por eso tenemos grandes conflictos sin resolver, grandes conflictos que se agrandan más y más, y terminamos destruidos. Necesitamos ganarle ventaja al maligno. ¿Y cómo podemos ganarle ventaja al maligno? Permitiéndole al Espíritu Santo entrar a nuestras iglesias, entrar a nuestras vidas, entrar a nuestros ministerios, porque a fin de cuentas todo es de Dios. Todo es de Dios. Dios nos da operaciones.
El Espíritu Santo nos da dones y el Señor nos da ministerios. Toda esta es la obra de Dios. Nosotros simplemente somos vasos de barro, pero a veces hemos querido ser más que eso. Más que eso. Y eso ha frustrado y destruido el progreso que pudo haber sido algo maravilloso, pero lo quitamos de las manos del Espíritu y lo corrimos, y nosotros nos encargamos de destruir todo. Ahora déjenme darles un ejemplo de la palabra de ciencia en el ministerio del apóstol Pedro, por ejemplo, como está registrado en el libro de los Hechos, en el capítulo 5, versículos 3 y 4, cuando un hombre llamado Ananías y su esposa venden una heredad y llegan y traen el dinero, y Pedro le pregunta, ¿es todo esto que traes es en realidad en lo que vendiste la heredad? ¿Es todo lo que traes? Porque Ananías quería engañar, pensando él que le iba a engañar a Pedro o a la iglesia. Pero Pedro, sabiendo lo que pasaba, y no podía saberlo solamente por una cuestión sobrenatural, podría pasar. Así que de manera sobrenatural el Espíritu Santo le permite a Pedro conocer de repente, le da una palabra de ciencia. Haz de cuenta que el Espíritu le dice: este hombre te está mintiendo, esto no es la cantidad correcta, solo está dando una parte y quiere engañarme. Y entonces Pedro le dice: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndolo, ¿no se te quedaba todo a ti? Y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Cómo podía saberlo Pedro? Es una palabra de ciencia. Este es un momento muy dramático de cómo Dios le da conocimiento a sus siervos. Cuando el Espíritu Santo te da el conocimiento y levantas la mirada y ves claro qué está pasando. Y cuando el Señor te muestre qué está pasando, en algún momento tienes que pedirle una palabra de sabiduría, porque si te emocionas y quieres resolverlo, se empeora. Pero si Él te da una palabra de sabiduría maravillosa, tú dirás: wow, gracias, ya sé qué haremos. Y esa palabra de sabiduría termina en lo correcto. Así que, amados, la esencia de la culpa de Ananías y Zafira era esta: pretendían darle a Dios, pretendían el precio total de la propiedad que habían vendido, cuando en realidad solamente estaban dando una parte y reteniendo otra. O sea, eran libres de quedarse con todo el precio. Es lo mismo que pasa cuando diezmamos, por ejemplo, y alguien viene pretendiendo que da su diezmo. Dice: este es mi diezmo, pero solo está dando una parte. ¿Sabe? El Espíritu Santo está en el asunto. No estamos engañando a los hombres, pero como no lo entendemos, pensamos que es el hombre, pensamos que es el pastor, pensamos que es el equipo financiero. No lo es el Espíritu Santo. La obra de Dios es una obra real, es una obra espiritual, y aquel que no lo entiende va a errar, va a ser igual que Ananías y Zafira. Tenga cuidado, porque el Señor está mostrando las cosas. De repente el Espíritu Santo nos va a decir: esto no es, no lo es. No tienes que engañar. Si no quieres diezmar, no te interesa el Señor, no tienes que hacerlo. Pero si amas al Señor y entiendes
el poder espiritual de la bendición de Dios, hazlo, pero hazlo bien. Hazlo como dijeran los salvadoreños, cabal. Con Dios hay que ser cabal, cierto. Aquí diríamos íntegro. Pedro lo dejó muy claro. Obviamente no era algo común, era una palabra, una revelación sobrenatural que él recibió. Él supo que estaban mintiendo. El Espíritu Santo le dio esa palabra. No decían la verdad sobre el precio. No podía saberlo de una forma natural. El Espíritu Santo les dio la palabra. Y mire el impacto de esta revelación, de esta palabra de ciencia. Trajo una convicción muy tremenda a la iglesia. La gente temió, se dio cuenta de que esto no era un juego, que Dios es real. El último don de este bloque, el don tercero, es discernimiento de espíritus. Hablemos sobre este don que completa los 3 dones de revelación: el discernimiento de espíritus. Esto significa la capacidad sobrenatural venida de Dios de reconocer, identificar y distinguir entre varias clases de espíritus a los cuales nos estamos enfrentando o se están moviendo en nuestro medio. Y en relación con esto debemos tener en cuenta que el ministerio principalmente es en el ámbito espiritual. Nos movemos en el mundo espiritual. Y en esto del mundo espiritual estamos en desventaja, porque yo no puedo ver espíritus. Yo veo a la gente que me rodea, a la que tengo frente a mí o a mi alrededor, pero no veo los espíritus. No veo las intenciones. No los veo. Entonces Dios ha provisto una herramienta poderosísima de revelación para mostrarte qué es lo que se está moviendo, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, dice Efesios 6:12, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Necesitamos urgentemente la manifestación, el reconocimiento de este don. Si nuestra iglesia comenzara, después de escuchar esto, debemos comenzar a pedir. Y como dice el apóstol Pablo, anhelad los dones. Necesitamos comenzar a anhelar los dones, a anhelarlos ardientemente, a pedirlos, a buscarlos, porque los necesitamos tanto. Hay tantos conflictos que resolver que ni siquiera los entendemos y mucho menos sabemos qué hacer. Pero si tenemos una palabra de ciencia y una palabra de sabiduría, vamos a poder resolverlo con la ayuda definitiva del Espíritu Santo de Dios. Contra esta lucha espiritual que podemos hacer, pero gracias a Dios, Dios nos ha provisto de este don. Señor, manifiesta la capacidad de discernir cuál es el espíritu que se mueve en las acciones, en las actitudes, en las cosas que hacemos. Porque el primer propósito de este don de discernimiento de espíritu es levantar el velo que cubre el mundo espiritual invisible que no vemos.
El mundo con el que realmente tenemos que lidiar si queremos ser efectivos. En segundo lugar, el don de discernimiento de espíritus nos permite ir más allá de la apariencia exterior y ver la condición del corazón, el espíritu que está influyendo, el espíritu que influencia las acciones de alguien, sea bueno o no. Que discernamos, que sepamos. Solo el don de discernimiento de espíritu nos da acceso al mundo de movimiento espiritual. Un tercer propósito de este don es protegernos del engaño que nos recuerda que a veces Satanás viene al pueblo de Dios disfrazado de un ángel de luz. ¿Te parece un ángel de luz? El diablo parece ser muy hermoso de repente, muy bueno, muy sabio, muy galán, pero su propósito, su intención es malvada y destructiva. ¿Cuántas veces se te ha acercado en esa forma? Y lo único que quería era destruir tu vida. Cuando al fin conoces quién es, cuando al fin con claridad puedes decir: era el maligno y yo no me había dado cuenta. Oh, pero si el discernimiento de espíritu hubiera sido demandado de ti, ese discernimiento te hubiera indicado que aquella persona, que aquello que estaba ocurriendo era una obra del diablo para destruirte. Ten cuidado hasta con tus relaciones, porque Dios da ayudas idóneas, pero el diablo da ayudas demonias. Ten cuidado. El cuarto propósito de este don es permitirnos también diagnosticar los problemas que tienen las personas y ayudarlas de esa forma. Cuándo saber si es un espíritu maligno, cuándo saber si realmente está endemoniado o simplemente quiere llamar la atención, es algún trauma, alguna cosa que tiene, problema mental pero no demoníaco y muchas cosas. Eso nos lo permite entender y ver claramente el discernimiento de espíritus para poder ayudar. ¿Ya? Ahora bien, el don es discernimiento de espíritus. O sea, no es solo de un espíritu, no, es discernimiento de espíritus, de todos los espíritus. Es un don que te permite mirar, discernir no solo los espíritus malignos, porque hay varias clases de espíritus que nos vamos a encontrar en el andar de la vida en Cristo. Por lo menos permítame mencionar 4 que necesita uno discernirlos. En primer lugar, el Espíritu de Dios. Es necesario, importantísimo, número 1, discernir el Espíritu Santo. Por eso hay muchas ocasiones, conflictos espirituales, falsos profetas que se hacen pasar por gente que habla por el Espíritu Santo. Falsos profetas que encuentran su trono y su manera de defraudar a los creyentes con una palabra mentirosa en el nombre de Dios. Pero ¿por qué engañan? ¿Por qué nos engañan? ¿Por qué fácilmente un falso profeta puede sentar sus reales en una congregación y hacer y deshacer y hasta tomar más autoridad que el pastor? ¿Por qué? Por la ignorancia del don, por la falta del don. Pero en el momento en que tú
sabes que aquel espíritu no es de Dios, es una imitación del diablo para destruir. En ese momento tú puedes reprenderlo, echarlo fuera, liberar a la persona y liberar a la gente de ser engañada por este diablo mentiroso. Discernimiento de espíritus. ¿Es el Espíritu Santo? ¿Cuánta gente pretende moverse del Espíritu Santo? En segundo lugar, hay ángeles. Hay ángeles buenos y hay ángeles malos. En tercer lugar, hay demonios, espíritus inmundos, que se posesionan y dominan y arrastran la vida de los hombres, los corrompen. Malamente a veces les llamamos vicios. A veces decimos es que es de nacimiento. Es que siempre ha sido así. Con el discernimiento de espíritus que el Espíritu Santo puede darnos, puede ponernos al alcance, tú puedes saber qué espíritu está dominando una vida, qué espíritu está arrastrando a la perdición, a la degradación moral, la vida de una persona. Y entonces podrás echarlo fuera con toda seguridad y liberar a esa persona y darle oportunidad de una vida nueva en Cristo Jesús. La iglesia necesita el poder de estos dones de revelación. Lo necesitamos. En cuarto lugar está el espíritu del hombre, el espíritu humano. Son 4 formas que ya te di. Y necesitamos discernir cuándo es el ser humano, cuándo son los ángeles de Dios que están presentes, cuándo son los demonios o espíritus inmundos, cuándo es el Espíritu Santo. Porque el diablo imita de forma barata pero consistente en la vida del creyente que ignora estas cosas. Por eso es que la palabra del apóstol Pablo cobra una tremenda importancia cuando dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales, porque esa es nuestra gran ventaja, nuestra gran victoria, es el regalo de Dios para su iglesia, para que camine triunfante en el nombre de Jesús. Quiero terminar dándote un ejemplo del funcionamiento de este don de discernimiento de espíritus. En el ministerio de Pablo, por ejemplo, hay un ejemplo del don de discernimiento de un espíritu maligno, un espíritu adivinador. Dice la escritura, Hechos 16 al 18: mientras Pablo y Silas estaban en la ciudad de Filipos para llevar el evangelio a esa ciudad, ahí iban todos los días a un lugar de oración. Había un lugar de oración allí en Filipos y ellos iban todos los días a orar. Pero había una joven esclava que los seguía y comenzaba a hacer pronunciamientos espirituales dramáticos, llamando la atención hacia ellos. Hombres, siervos del Altísimo, esto empezaba a decir cosas. El registro claro está aquí en el pasaje que les cité. Aconteció que mientras íbamos a la oración, ahí estaba Lucas con ellos, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. ¿Cómo lo sabe? ¿Cómo sabe que tenía un espíritu de adivinación? Discernimiento de espíritu. Lo vio claramente.
la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, dice, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, no le agradó. Y el discernimiento de que era un espíritu de adivinación. No era una persona que estaba diciendo algo a favor de ellos, como que tuviera una buena intención. Era un espíritu maligno de adivinación. Y a Pablo le desagradó totalmente, y dice: y se volvió y le dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. ¡Wow! Eso es lo que necesitamos hoy: revelación, discernimiento de espíritus, saber qué es lo que está ocurriendo y saber qué es lo que hay que hacer para resolverlo, y todo a través de la ayuda sobrenatural de estos dones que el Espíritu Santo tiene para nosotros, y que es posible. Claro, hay que anhelarlos. Deja de perder el tiempo criticando, cuestionando a la iglesia, diciendo: ¿dónde están los dones? Yo no veo los dones. Necesitamos seriamente ponernos de acuerdo y entender la importancia y la necesidad de estos dones para el funcionamiento exitoso de la iglesia de Jesucristo. Pablo discernió el espíritu y lo expulsó en el nombre de Jesús. Hay un pasaje también muy lindo donde los 3 dones de revelación se ven en acción, y es en el naufragio de Pablo. En el libro de Hechos, capítulo 27, 23 y 24 y el 31 para finalizar, dice: porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios. ¿Vea? ¿Quién estuvo con él? Lo discernió. Era el ángel de Dios. De quien soy, del Dios de quien soy y a quien sirvo. Discernió que ese ángel venía del Dios a quien él servía. Y me dijo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Vea la palabra que está recibiendo: palabra de ciencia, palabra de información, de conocimiento. No temas, es necesario que vayas. Vas a ir ante el César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Todos te los ha concedido. Y el versículo 31, mire esto: palabra de sabiduría en acción. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, porque habían unos soldados que, estando cerca de la orilla, pretendieron escaparse como fuera un grupo. Decía: vamos nosotros, salvémonos, y los otros, ¿qué importa? Y querían romper la armonía del grupo e irse y salvarse ellos por sí mismos. Y entonces Pablo le dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Fíjate, el Espíritu Santo les revela las intenciones que tenían esos hombres. Pablo lo supo. Palabra de ciencia, palabra de sabiduría, porque qué importa que ya lo sé, pero ¿y ahora qué hago? No. Ahora Pablo le dice al centurión: tienen que quedarse, todos se quedan para que puedan ser salvos. Si no, no podéis salvaros. Inmediatamente el centurión tomó a aquellos que querían salvarse por sí mismos y les ordenó a todos que se quedaran. Cortó las cuerdas y las anclas y todo lo que había,
Y dijo, todos nos quedamos. Palabra de sabiduría, palabra de dirección. Esto es lo que hay que hacer, dijo Pablo. Los 3 dones actuando maravillosamente, salvando la vida de los hombres, salvando la vida del siervo, mostrándole qué es lo que está pasando a su alrededor. Todo esto es posible para nosotros. Es tiempo de que cambiemos nuestros estilos de vida, de simplemente pasar los días, a comenzar a anhelar los dones espirituales. Nos vemos la próxima semana y estaremos tratando la segunda parte de los dones del Espíritu Santo. No quiero tampoco yo que ignoréis acerca de los dones. Gracias, Padre. Bendigo a tus hijos que han estado escuchando atentamente esta enseñanza. Los bendigo y que ya tengan un panorama, Padre, más claro del movimiento de los dones, de los propósitos de los dones y de la necesidad grande que tenemos de que estos se manifiesten aquí en nuestra congregación. Comienza a poner un anhelo profundo, ardiente. Anhelo los dones del Espíritu. Quiero saber qué pasa. Quiero saber qué hacer. Y quiero saber cuándo algo es tuyo y cuándo no. En el nombre de Jesús. Amén. Santo Espíritu, ven hoy aquí. Inúndanos, queremos más de ti. Tu gloria, Dios, hoy anhelamos ver. Ven y lléname con tu presencia. Santo Espíritu, ven hoy aquí. Inúndanos, queremos más de ti. Tu gloria, Dios, hoy anhelamos ver. Ven y lléname con tu presencia, Dios, tu presencia, Dios. Déjanos ver el mover de tu presencia, experimentar tu poder y grandeza. Déjanos ver el mover de tu presencia, experimentar tu poder y grandeza. Déjanos ver el mover de tu presencia, experimentar tu poder y grandeza. Déjanos ver el mover de tu presencia, experimentar tu poder y grandeza. Santo Espíritu, ven hoy aquí. Inúndanos, queremos más de ti. Tu gloria, Dios, hoy anhelamos ver. Ven y lléname con tu presencia, Dios. Gracias por acompañarnos en esta transmisión. Te esperamos el próximo domingo a las 10 de la mañana. Dale me gusta a este video y compártelo. Y no olvides suscribirte a este canal y activa la campanita para recibir las notificaciones y los recordatorios a tiempo.
Hasta la vista.